¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Vamos a ver cómo rankear en el top 1% de Discovery en lo que es School. Así que nada, espero que os guste. Es una estrategia que evidentemente la hemos diseñado nosotros para todos nuestros clientes y que nos está funcionando. Ahora veréis los resultados y sobre todo la metodología a seguir para si lo queréis integrar con lo que son vuestras comunidades. Así que nada, voy para la pantalla y no me enrollo más y os enseño ya lo que es el Miro que hemos preparado para toda la estrategia. Así que dentro vídeo. Ya estamos por allí, por lo que es la pantalla, y como bien os habíamos dicho, vamos a ver un vídeo de cómo rankear en el top 1% de comunidades en School, ya que esto al final, para que lo entendáis los que no lo sepáis, esto os beneficia muchísimo. ¿Por qué? Porque al final School, no sé si lo sabéis, pero entran cada día miles y millones de personas, tiene aproximadamente 1 millón de personas al día entrando, por lo que evidentemente la gente está buscando comunidades, no todas, pero un gran porcentaje está buscando comunidades nuevas. Evidentemente, si tú estás rankeando cuanto más arriba, evidentemente vas a salir con más probabilidad a las personas. Y por ende, que haya más visibilidad en tu About Page, en tu página de ventas, se convierte en que tengas tú más ventas. Por lo tanto, no es lo mismo ni para nada es igual estar en el ranking 1000 a estar, por ejemplo, en un ranking 100, porque evidentemente el del ranking 100 va a tener muchísimas más visitas, muchísima más visibilidad y por ende, pues si lo tiene todo correcto, evidentemente va a facturar bastante más. ¿De acuerdo? Así que, ¿por qué primero de todo os puedo explicar yo esto? Al final os puedo explicar esto que os estoy diciendo porque hemos conseguido que dos de nuestros clientes estén muy arriba de lo que es el Discovery y esto, nada de esto es teoría, sino es lo que hemos aplicado literalmente con ellos en nichos totalmente distintos y los dos al final han llegado al mismo resultado. Podemos ver aquí un ranking 150 con el nicho cripto y podemos ver aquí un ranking 180 del nicho calistenia. Y lo bueno de esto de calistenia es que os voy a dejar por aquí una... Bueno, os lo voy a dejar por la descripción o si no por aquí. Pero básicamente estoy creando un vídeo de cómo hicimos para pasar del top 1000 al top 150. No sé si fue de este o de este, ahora lo tengo que repasar. Pero un vídeo preparado, exclusivo, que literalmente grabado para pasar de rank 1000 a ranking 100, 150 en solo 2 semanas con una estrategia de reto. Os lo voy a dejar por algún sitio y si lo queréis tener, pues ya sabréis dónde tenerlo. Entonces, básicamente, lo que os quiero decir es que si funciona en cripto, si funciona en calistenia, evidentemente va a funcionar en tu nicho. Lo único que hay que hacer el sistema tal cual como nosotros lo hacemos, y evidentemente con las cosas y las palancas bien que hay que mover. Por lo que, evidentemente, es un poquito lo que os voy a intentar explicar ahora, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las fases y las etapas de la evolución de la comunidad y sobre todo de la actividad? Porque al final, rankear en el Discovery va por actividad de la comunidad. Por lo tanto, para estar más alto en el Discovery necesitamos más actividad en la comunidad y esto es lo que vamos a buscar y a entender ahora. La fase uno evidentemente, es una comunidad muerta, en la que no hay engagement, no hay identidad, nadie responde, y básicamente habla el creador gritándole al vacío, como por así decirlo. La fase número... Aquí están el 60% de las comunidades. Habla solo el creador y literalmente los demás no hablan, no hay engagement, no hay posts, no hay nada en absoluto. La fase número 2 ya estamos hablando de este 30%, que básicamente ya hay algo de actividad, pero falta cultura, hay una retención baja y sobre todo aún sigue dependiendo mucho de lo que es el creador. Con solo un 10% ya empiezan a ser las comunidades que son un poquito más adictivas, que ya empiezan a funcionar los loops, ya hay un poquito más de actividad, ya hay rituales, eventos semanales, ya hay un poquito más de identidad y sobre todo ya empieza a haber un poquito más de networking. Los miembros ya empiezan a hablar entre ellos, se responden, hacen algún post, pero esto recordemos que solo hay un 9% de las comunidades. Y para llegar a una comunidad de la fase 4, evidentemente del top 1%, 1%, lo que ya tienes que tener es un sistema completo, con actividad, con loops funcionando, sobre todo tener tú un estatus real, una cultura, unos rituales de comunidad, sobre todo tener transformaciones y cambiar a las personas, conseguirle el objetivo que tú les estás, evidentemente, diciendo que van a conseguir, y luego, evidentemente, pues network más lo que viene a ser ese dinero recurrente MRR. La diferencia es una comunidad así, literalmente no hay actividad, hay picos de actividad aquí, por ejemplo, pero todo lo demás de aquí está absolutamente en blanco, a pasar a tener una comunidad con notificaciones infinitas que no paren de sonar y evidentemente con una actividad que está todo en verde y que no falla literalmente. Hay mucha diferencia entre esta comunidad y esta comunidad, ¿de acuerdo? Y vamos a ir al siguiente punto, que es el error más común en comunidades. La gran mayoría, y la gran mayoría nunca te va a decir esto, pero es más importante, y vamos a comparar ahora la mayoría contra el top 1%. La gran mayoría lo que hace es tener muchos miembros, buscar muchos miembros, pero no hay comentarios, el creador está quemado, nadie compra nada, y lo que hay es audiencia, no hay comunidad.
Podemos ver una comunidad con 800 miembros, 11 online, solo y únicamente. Ahora os voy a explicar mejor esto. Y aquí, en cambio, vemos una comunidad del top 1% con 200 miembros, más de 100 comentarios al día, un lifetime value alto y sobre todo que crecen solos porque hay un ecosistema vivo. Y podemos ver otro ejemplo, 42 miembros, 7 online. O sea, hay 800 miembros, 11 online. Aquí podemos ver que hay 42 miembros, 7 online. Solo hay 3 o 4 online más, pero el número de miembros es por 10 veces más grande en la otra que en esta. Entonces, a esto es a lo que me refiero, ¿de acuerdo? Entonces, al final, las mejores comunidades no se construyen, se diseñan y se van creando poco a poco, mejorando los errores, trayendo lo que a la gente le interesa, haciendo networking, conectando, etcétera, etcétera. No siempre es de la forma que todos soléis utilizar, que es, evidentemente, la construimos y ya está. Y ya se ha creado aquí una comunidad que ya va sola y que ya funciona. No, hay que dedicarle cariño, obviamente, y hay que ir mejorándola. No algo que creas, un prototipo que crees, ya te puedes pensar que ya está bien y que no hay que hacer nada. Por lo que os quiero dejar una frase que es: mejor 50 personas que entienden el juego, participan, avanzan, se sienten partícipe de la comunidad, que 5000 que no saben ni por qué están ahí, literalmente. Así que la calidad siempre por delante de la cantidad, ¿de acuerdo? Si os tuviera que dar ese tip. Vamos a ver ahora lo que es la información de la identidad versus la pertenencia. Y básicamente la confusión, aunque no os lo creáis, es lo que mata el 90% de las comunidades. ¿Por qué? Porque les ponéis PDFs interminables, cursos muy largos que nadie termina, módulos también acumulados, contenido sin propósito, y al final lo que acaba pasando es que el valor no se percibe. Porque no vais al grano, no vais a lo que necesita la persona, vais a poner relleno, y el relleno a nadie le gusta, porque ver algo por ver no mola. Mola ver algo que sabes que te va a servir, o que quieres ver, o que literalmente te puede ayudar, pero valor no lo vas a percibir si es algo de relleno, algo de demasiada información. Y el cúmulo de información a veces satura a la persona, ¿de acuerdo? Así que también tenerlo mucho en cuenta como tal. En cambio, la identidad es: soy parte de algo, tengo títulos reconocibles, tengo una transformación visible, tengo estatus dentro del grupo y tengo un lenguaje propio en la comunidad. ¿Os entendéis? Cuando estáis hablando, por ejemplo, en una comunidad de e-commerce, que estáis hablando de KPIs, de métricas, de coste portal, de clics portal, estáis hablando de un lenguaje propio. Estáis dentro del mismo grupo con un propio estatus porque todos sabéis de esto. Tenéis una transformación visible porque la idea es que cambiéis de aquí a aquí. Y evidentemente formáis parte de algo, de una comunidad en la que todos sois iguales. Porque si no, no os van a entender el lenguaje propio, no va a haber estatus dentro del grupo. Por lo tanto, es muy clave definir una identidad también, ¿de acuerdo? Y obviamente la pertenencia, porque esto es lo más importante de no estás solo en esto, otros van contigo, te conocen aquí, tu avance importa y sobre todo vas a crear vínculos reales como tal. Por lo que también os quiero poner aquí una reflexión, que es: la gente entra por el contenido y se va a quedar por la identidad de vuestra comunidad. Así que si solo tienes contenido, si solo tienes un curso, cosa que no funciona ni nadie quiere en 2026, no te va a funcionar igual de bien que si de verdad creas una comunidad. Un curso, para eso, lo tienes en otra plataforma o lo tienes en School, pero no digas que es una comunidad, di que es un curso y ya está, y no lo vendas recurrente, porque no lo vas a actualizar. Yo lo que te recomiendo es que de verdad crees una buena formación, que crees unos buenos módulos, pero que sobre todo le hagas más foco a lo que es lo importante, que es crear una identidad, crear una comunidad, crear una recurrencia, crear algo que la gente quiera formar parte de algo. La gente no quiere formar parte de un curso, quiere ver la información y punto. Pero tú tienes que buscar que la gente quiere formar parte, y ese es el objetivo principal. Por lo que, al final, no vendes información, vendes quién se convierte alguien al estar dentro. Y la gente con la que va a hacer ese camino. Esto es súper importante. No vendes información y vendes cursos. Vas a venderle a quién se va a convertir formando parte de la comunidad y con la que va a hacer ese cambio, las personas que le van a ayudar a hacer ese cambio. Y esto es brutal porque aquí, por ejemplo, podemos ver una comunidad, evidentemente no está optimizada, pero no hay chats, no hay posts, no hay nada. Y aquí, por ejemplo, podemos ver otra que ya hay actividad, hace 13 horas, hace 11 horas, la gente está hablando, hay actividad y demás. Y obviamente, pues teniendo una buena, lo que es una estructura de Classroom, de módulos. Por lo que tú puedes tener comunidad y puedes tener también módulos, pero lo que yo te digo es que no tengas solo esto y esto no lo tengas, porque esto es lo más importante. Entonces ten esto y ten esto también, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir ya a lo que es el sistema central, que es ya un mini spoiler de cómo pudimos hacer esto, ¿de acuerdo? De pasar una comunidad del top 1000 al top 150. De todas formas os he grabado una clase mucho más específica, que ya luego os diré cómo poder conseguirla. Pero básicamente, cómo hemos conseguido pasar en el top 1% nuestro community system, que le llamamos, que es
con 5 pilares: el pilar de la identidad, el pilar de la transformación, el pilar de la actividad, el pilar del estatus y el pilar del contenido, ¿de acuerdo? Así que lo primero de todo es la identidad. Primero de todo tenéis que crear el tipo de persona que queréis. Y vosotros tenéis que ser el propio ejemplo de persona que queréis. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente, pues tenéis una jerga, tenéis unos rituales, tenéis una forma de hablar. Como he dicho antes, si es e-commerce, pues vais a hablar en concreto de unas palabras que solo conocéis vosotros. Si es school, vamos a hablar de MRR, vamos a hablar de churn, vamos a hablar de lifetime value, vamos a hablar de low ticket. ¿Sabes? Es crear una jerga, crear un tipo de identidad que evidentemente los que están en la comunidad saben y los de fuera no lo saben. Y también, sobre todo, definir el punto B, que es el resultado. Si tú creas una identidad y evidentemente defines el punto B, el resultado, aún más van a sentirse identificados, que esto es lo más importante. La transformación es, siguiéndolo con lo que habíamos hablado, definir el punto B y evidentemente poder crear un roadmap. Esto es súper importante porque la gente, si de hecho si veis la oferta de Hormozi, en la parte de la ecuación está el tiempo, porque a la gente le interesa cuánto tiempo necesita. Si tú le dices a alguien que vas a necesitar un año para cambiar, a lo mejor no le interesa. Pero si tú le dices que va a cambiar en 60 días, pues a lo mejor sí que le interesa. Por lo que evidentemente tiene que estar esa transformación tangible en días y a poder ser compatible con lo que es el programa, ¿de acuerdo? Aquí viene una pista de lo que os hablaba antes, de cómo lo conseguimos, porque evidentemente lo conseguimos creando todo, pero esto fue la palanca que más empujó a que subiéramos tan alto de ranking, que fue crear un reto mensual, ¿de acuerdo? Aquí lo he puesto como reto semanal, pero también podéis hacerlo como retos semanales, pero yo lo que os recomiendo es hacer un reto mensual, porque así incentiváis durante todo un mes, y así también, en parte, hacéis que el siguiente mes quieran a volver a participar, y que obviamente, pues el churn sea menor, porque van a querer seguir participando. Pero básicamente podéis hacer reto semanal, llamada de voz mensual, podéis hacer sistemas de contenidos y evidentemente pues una gamificación que esté bien organizada. Pero básicamente nosotros lo hicimos con el ranking semanal y aquí es lo que os digo, que tengo este miro preparado de cómo pasamos de ranking 1000 a 150 tan solo 2 semanas, así que luego al final del vídeo, si os quedáis hasta el final, os digo cómo vais a poder conseguirlo. Entonces, el punto número 4 es el estatus, que es básicamente montar una pirámide de que tenemos que conseguir que los miembros acaben siendo todos líderes y no nuevos miembros como cuando entran. Entonces, básicamente, cuando son nuevos miembros, lo que se les tiene que hacer es hacerles un buen onboarding para que ya pasen a ser miembros. Pero para que pasen a ser miembros hay que integrarlos bien en la comunidad, enseñarles bien cómo funciona todo y obviamente pues tener todo lo que te he enseñado antes bien estructurado y bien organizado para que se sienta cómodo, para que se sienta que es su lugar, para que se sienta en su vocabulario, para que se sienta en una comunidad que le ayudan, que son igual que ellos, etc, 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 todo lo que te he ido explicando, y conseguiremos ya que ese miembro sea activo. Y si conseguimos que ese miembro sea activo, que ese miembro consiga una transformación, que ese miembro de verdad se sienta en la familia, pasará a ser un líder de la comunidad, donde ya será solo contribuir y sobre todo brillar en la comunidad. Y esa persona no se va a ir nunca de lo que es la comunidad. Y el punto número 5, el pilar número 5, que es el contenido o también el sistema, creo que esto lo entendáis muy bien y muy claro, porque me ha pasado durante mucho tiempo con muchos clientes. Hemos pensado que más es mejor, y ya os digo yo de antemano que para nada, por lo que el exceso de contenido, el exceso de clases, el exceso de llamadas abruma, no guía a las personas, genera dependencia y muy pocas personas lo acaban aplicando. Pero si tú haces un contenido estratégico de menos cantidad, pero sí más calidad y buscando lo que cada una de las personas quieren, evidentemente les va a servir el plan, el contenido tiene al programa y sobre todo no al creador. ¿De acuerdo? Que esto es súper, súper, súper importante. Así que vamos a analizar lo que es la audiencia versus la comunidad y ya mismo acabamos y os digo cómo conseguir ese vídeo, pero no os vayáis aún, que ahora aún queda bastante chicha y cosas importantes. La diferencia que lo cambia todo es el momento en el que el sistema se vuelve autónomo y funciona sin ti. Al final todo lo de antes está muy bien, pero depende de ti y la idea es acabar haciendo que cada vez dependa menos de ti y que la comunidad suba de ranking y suba de puestos y esté activa sin ti, obviamente. Por lo que la clave no es tener audiencia, es tener comunidad. Entonces, al final, teniendo audiencia, lo que vas a hacer es que, evidentemente, solo hables tú. Todo fluye hacia el creador y el creador se necesita para todo. Hay una dependencia total, sin red entre miembros, y el creador es el único punto de valor. Por lo que el creador habla aquí, a lo mejor habla aquí, a lo mejor habla aquí. Pero solo habla el creador. En cambio, en una comunidad, los miembros van a conectar entre sí, el creador va a facilitar la faena y no va a sostener, sino que va a ayudar.
Porque básicamente tenemos una red activa, un valor distribuido en el que se crece solo y el sistema funciona sin ti, pero tú también estás en el sistema. Y aquí podemos ver cómo hablan los miembros, tú, miembros y tú a lo mejor, y miembros y tú a lo mejor. Pero ya estamos viendo que todos estos días son la comunidad que te los cubre y de esta manera tú también puedes no descansar, sino no depender tanto de que se te necesite a ti. Por lo que cuando todos dependen del creador tienes una audiencia, pero cuando dependen entre ellos es cuando tienes una comunidad. Entonces tú no tienes que intentar ser el mejor creador para tener audiencia, tienes que intentar tener la mejor comunidad y que ellos te aporten y te ayuden y te la construyan, y es ahí cuando vas a tener una comunidad de verdad. Por lo que una comunidad real no te necesita cada día, es lo que te estaba comentando antes. Se mueve sola porque los vínculos entre los miembros son más fuertes que el vínculo con el creador. Porque además están en la misma situación, tú ya estás aquí arriba, entre comillas. Alguien que quiera perder peso y que estén igual de gordos, por así decirlo, pues se sentirán bien entre ellos, podrán hablar bien entre ellos. Al final tú estás en otro level, tú eres como el mentor. Ella es la gente que más igual es a ellas. Entonces es muy importante que eso, que creemos dinámicas y creemos cosas para que hagan vínculos, sobre todo. Así que la conclusión final, para poder alcanzar la fórmula del top 1% del Discovery y para evidentemente conseguir muchísimas más ventas, tenemos que conseguir una mezcla entre identidad, transformación, actividad y conexión entre ellos, estatus, porque hay que crear estatus y transformación, y sobre todo conexiones entre ellos, que es lo más importante. Y cuando consigamos esto, conseguiremos una comunidad del top 1% en School. Así que nada, chicos, voy a comentaros dos pequeñas cosas, dos pequeños regalos. Si queréis conseguir la clase que os he enseñado antes, que la tenemos por aquí, aquí la tenemos, de cómo pasar de ranking 1000 a ranking 150 en 2 semanas, la podréis conseguir entrando a estos QRs o en el link que os voy a pasar en la descripción. Y es básicamente ahí en nuestra comunidad de School totalmente gratuita, donde literalmente hay esa clase alojada allí. Y no solo esa clase, sino que también os invito a entrar en la comunidad gratis, donde hay creadores de otras comunidades de School. Todos son creadores de comunidades de School, por lo que vais a poder hacer muy buenas conexiones, muy buen network. Es lo que os comentaba antes, que todos os conoceréis, todos sabréis hablar de las métricas, todos habrá unas buenas conexiones porque tenéis el mismo problema o buscáis lo mismo. También aparte, pues evidentemente tenemos módulos de cómo poder subir lo que es la facturación, cómo poder subir los miembros, cómo poder bajar el churn rate, cómo poder mejorar lo que es la página de la About Page, de ventas, y muchísimos vídeos más y muchísimas estrategias más, por lo que podéis entrar mediante estos QRs o en el primer link que os dejaré en lo que es la descripción. Así que nada, chicos, no me quiero enrollar mucho más. Me paso por aquí ya con la cámara entera para despedirme. Espero que os haya gustado, sobre todo lo que es el vídeo y sobre todo lo que es la estrategia para poder rankear en el top 1% del Discovery. Y obviamente os recomiendo a todos 100% que os paséis por la comunidad, que entréis, que veáis todo lo que es el valor, todo lo que es el contenido que hay, todos los miembros que hay y sobre todo pues la unión que hay. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya aportado valor, que apliquéis alguna de las cosas que os he explicado, que seguro que alguna no la estáis aplicando y os puede venir bien y os puede servir. Y nada, poco más, nos vemos por aquí por YouTube y sobre todo también por la comunidad, que es donde más valor hay y donde más nos estamos esforzando. Así que nada, chicos, un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.